empezar entonces con la enseñanza. La parashá es la parashá número 51, parashá Nitzavim, de pie. Sí, esa es la parashá para este último día de Shabbat de este año, ¿no? Ya prácticamente. Entonces, esta parashá Nitzavim de pie va desde Devarim 29:10 hasta el 30:20, prácticamente algo más de un capítulo y medio. Y quiero tocar aquí un tema muy interesante, de los muchos que hay en la parashá, y es lo que encontramos allí en Devarim 30:15 al 16 y verso 19. Entonces vamos a estar leyendo estas escrituras allí en la Torá, y dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar a Adonai tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Adonai tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Y el verso 19, he tomado una parte del verso 19, que dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Ese es el texto base para la enseñanza de este día de Shabbat. A manera entonces de introducción, quiero que identifiquemos entonces la fuente de la vida y el bien. Vamos a identificar la fuente de la vida y el bien, la muerte y el mal, para entender mejor lo que aconseja aquí el Eterno, ¿no? Dice, escoge la vida. Entonces vamos a tratar de identificar esa fuente, ¿sí? Muy bien. Hoy día, y así ha sido pues por siglos, muchas personas sufren una especie de dicotomía espiritual, ¿sí? Dicotomía espiritual. Cuando encuentran ahí las Sagradas Escrituras, encuentran una diferencia marcada en el texto, señalado como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, ahí ya hay un problema, ¿sí? Ahí hay un problema, y eso crea una especie de dicotomía espiritual. Entonces, podríamos, por ejemplo, preguntarle a una persona estudiosa, a una persona creyente, a una persona que le gusta leer, que le gusta investigar, preguntarle qué enseña el Antiguo Testamento, ¿sí? O qué es el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, allí podríamos encontrar infinidad de respuestas. Entre esas, bueno, que pues, el Antiguo Testamento es como lo dice, ¿verdad? El subtítulo es algo que quedó atrás, algo que señala, ¿verdad?, un pasado. Otros podrían decir algo que le pertenece de pronto al pueblo hebreo o al pueblo judío. Y así muchas cosas podríamos encontrar allí, muchas respuestas, ¿no? Eso es un pacto antiguo, podríamos también, algunos podrían definir de esa manera, ¿sí? Y de hecho ya el que haya esa división entre las Sagradas Escrituras va a crear esa dicotomía, ¿sí? Va a crear eso en la mente, ¿sí? También podríamos preguntar, bueno, ¿qué quiere decir el Nuevo Testamento? ¿O para quién es el Nuevo Testamento? Y entonces muchos contestarían ahí, bueno, para los del Nuevo Pacto, ¿sí? O para los creyentes, ¿verdad?, en el Mesías, ¿sí? O es lo que verdaderamente tenemos que tener en cuenta, ¿no?, hoy día, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros sabemos que esto obedece a consideraciones de tipo teológico y que fue añadido para reforzar la tendencia teológica del momento. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a la historia, y tenemos que acudir a la historia, obviamente, para saber cuándo se establece eso de Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos que entonces ir allá a esos concilios que hizo la iglesia tradicional, porque allí es donde se hace esa división, ¿sí? Allí es donde se
se establecen o se canonizan los libros que van a comprender las Sagradas Escrituras. Y allí se hace la diferencia, obviamente, entre los libros que van a pertenecer al Antiguo Testamento y los que van a ser del Nuevo Testamento. Entonces, se entiende por Antiguo Testamento aquellos libros que existían antes de la venida del Mesías, ¿sí? O sea, se compendian allí todos los libros que habían, ¿verdad?, de inspiración divina antes de la venida del Mesías. Y Nuevo Testamento, entonces, los libros compendiados entre el primer siglo después de la muerte de el Mesías, ¿sí? Entonces, Nuevo Testamento lo que comprende después de la aparición de Mesías, y Antiguo Testamento antes de la aparición del Mesías. Entonces encontramos nosotros esas dos formas, y esa forma de clasificación que le dio allí históricamente el concilio de Hipona, que fue un concilio de la Iglesia Católica celebrado allá en el 393. Y allí pues fue donde se decidió, ¿verdad?, el canon o la lista oficial de los libros que integran la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Ahora, esta lista ya ha sido propuesta años atrás, ¿verdad?, en el 363 por el Papa Dámaso, ¿sí? Fue más o menos como tentativamente establecida en ese sínodo allí en la Odisea, ¿sí? Bien, entonces lo primero que debemos entender aquí es que las escrituras forman un todo, o sea, si vamos a ir a las escrituras, si se tiene una Biblia hoy día, ustedes se darán cuenta, ¿verdad?, que allí está esa división. Pero hay que entender que las escrituras forman un todo, ¿sí? O sea, desde el Génesis hasta el último libro, ¿verdad?, el Apocalipsis, eso es un todo y es un conjunto armónico, ¿sí? Allí nada debe contradecir absolutamente nada. Entonces, y si hay alguna contradicción, debemos buscar a ver, ¿verdad?, por qué están las contradicciones allí, y ir a los textos padres, ¿verdad?, para poder saber de qué se trata, ¿verdad?, las contradicciones que pueden tener los textos que hay allí, que pues, seguramente, pues obviamente encontramos también. No hay entonces como tal un Antiguo Testamento. Lo que encontramos más bien sí es una renovación del pacto, eso sí, renovación del pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿sí? O como se traduce al español, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Hay una renovación de ese pacto, pero en sí no es un nuevo pacto, algo nuevo que se establece, no es algo que se renueva, ¿sí?, que ya había sido dicho anteriormente, pero que entra en vigencia, ¿sí?, y entonces queda renovado. Y en esta renovación, el Eterno, por la obra, por los méritos del Mesías, Yeshua, da participación directa a los gentiles a formar parte de esos pactos, ¿sí?, de esos pactos, de esas promesas antiguas hechas a los patriarcas, ¿sí? Entonces él hace allí esa renovación, ¿sí? A lo que el Eterno pues habla, y sobre todo a Abraham, al decir que en su simiente, en tu simiente, en tu cera serán benditas todas las familias, y más adelante se habla de todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces, allí únicamente cuando le dijo eso encontramos nosotros a Abraham, encontramos a Isaac, encontramos a Jacob, encontramos a la nación de Israel y punto. Pero entonces, ¿cuándo se puede hacer efectivo eso de que la bendición alcanzaría a todas las familias o a todas las naciones de la tierra? Entendemos nosotros que cuando ingresa el Mesías, cuando aparece el Mesías, entonces es que esa bendición se hace efectiva, ¿sí? Ese pacto se renueva. Shabbat shalom, Johanan, que el Eterno te bendiga. Ese pacto se renueva, pero es un pacto antiguo,
En ti serán benditas. ¿De qué manera? Bueno, entonces ya el Rash está más adelante, dice que esa simiente es el Mashiach o el Mesías. Y a través del Mesías, todas las familias o todas las naciones de la tierra son bendecidas. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los gentiles que vivían sin pactos, que vivían sin promesas, que vivían lejos de la ciudadanía de Israel, ahora podían unirse por medio del Mesías. O sea, cuando aparece el Mesías, entonces, ¿qué hace él? Él renueva ese pacto o lo pone, lo activa, eso que ya fue dicho atrás, a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo activa no solamente para la nación de Israel, sino para todas las naciones o para todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces queda eso activado con la aparición del Mesías. ¿Sí? Y por eso el Rav está allí en una de las baraita o carta escrita a los creyentes en Éfeso, dice así, miren lo que dice, recordad que en ese tiempo, hablándole a los gentiles, porque Efesios es una carta a los gentiles, dice, recordad que en ese tiempo estabais separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Vea lo que dice aquí de los gentiles. Eso lo encontramos ahí en Efesios 2, del 12 al 13. ¿Sí? O sea, está hablando aquí que la gentilidad no tenía pactos, no tenía promesas, estaba fuera de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? Y aquí añade, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y el verso 13, vea lo que dice, pero ahora en el Mesías Yeshua, vea los efectos allí que hay, efectos salvíficos, y también el efecto de esa activación del pacto renovado, de lo que se dijo allá atrás, se le dijo a Abraham, a Isaac y Jacob, en ti serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Dice, pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. ¿Acercados a qué? Pues obviamente a esos pactos, a esas promesas y a formar parte de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? Entonces, eso es lo que de pronto no ha entendido la gentilidad o no ha entendido la gente que está en otras doctrinas o religiones. No lo ha entendido, ¿no? O sea, y más bien ha permitido que esa dicotomía espiritual lo haga sentir como ahora, como dicen allí, el Israel espiritual. ¿Sí? Lo hagan sentir como que ahora ellos son los que valen delante del Eterno y ya el pueblo de Israel pues quedó atrás y bueno, más tarde el Eterno se encargará de él. ¿Sí? En otras palabras, entra en vigencia esa teología de la sustitución. Como Israel rechazó al Mesías, como Israel no anduvo como Hashem quería, entonces ahora hay una nueva Keilah o comunidad, ¿sí? Que reemplazó a Israel, o que en este tiempo está reemplazando a Israel, ¿sí? Y nosotros sabemos que eso no es así, o sea, eso es pura teología cristiana, ¿sí? Teología que filtró la religión tradicional, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué manera el gentil tiene que formar parte de Israel? ¿De qué manera? ¿Sí? Pues sencillo, y eso lo dice también el Rav Stein en una de sus cartas, la carta a los de Italia. Él habla ahí de una forma magistral lo que tiene que hacer cualquier gentil de cualquiera de las naciones. Debe injertarse, dice, al olivo natural que es Israel, debe injertarse. Está hablando de dos olivos, del olivo silvestre y el olivo natural que es Israel. ¿Sí? Entonces, dice allí, algunas hojas, algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, ¿sí? Entonces, eso lo encontramos allí en la carta a los de Italia, capítulo 11, versos 17 al 18. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, hablando del gentil, fuiste injertado entre ellas y fuisteis hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, dice aquí, no seas arrogante para con las ramas,
Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. ¿Sí? Entonces aquí el olivo natural, su raíz, ¿verdad? Toda su corteza, su tallo, sostiene, es lo que está sosteniendo el mundo entero. ¿Sí? Y aquí el gentil tiene que injertarse en ese olivo natural que es Israel, ¿verdad? Y sustraer de la rica savia de ese olivo, que es el conocimiento de Israel, ¿verdad? Para poder crecer. De eso es lo que está hablando aquí. El Rastai está poniendo aquí el ejemplo más claro, ¿sí? De cómo el gentil puede formar parte de la ciudadanía de Israel. Entonces, aquí el camino no es de los judíos hacia el cristianismo, sino del cristianismo, ¿a dónde? Aquí, a injertarse a los judíos. ¿Sí? Ahora, en el caso de aquellos creyentes en Yeshua, pues tienen que injertarse, obviamente, a Israel y sobre todo a aquellos que sí creemos que Yeshua es el Mesías y que hace ya casi 2000 años vino y vendrá por segunda vez. Entonces tienen que injertarse y empezar a sustraer de esa rica savia que el Eterno nos ha dado por siglos. Y aquí se hace una advertencia al gentil, que no se ensoberbezca, o sea, que no se ponga como orgulloso, y es lo que ha pasado. ¿Sí? El creyente, ¿verdad? Hoy día, dentro del contexto cristiano, ¿verdad? Se cree que tiene la verdad, que Israel tiene que ir allá y no de ellos para acá, ¿sí? Y que ellos ahora entonces son la esposa del Cordero, la nueva esposa del Cordero. ¿Sí? Nada, o sea, nada de eso es realidad, ¿sí? Eso es pura teología inventada, ¿verdad? Allí en los seminarios católicos y seminarios cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si van y se injertan en el olivo natural, se darán cuenta que no es Jesús, que es Yeshua. No es el Jesús que inventó la Iglesia Católica. No es el Jesús que tiene toda esa teología, ¿verdad? Inventada por el cristianismo. No, no es ese Jesús. Es el Yeshua judío, ¿sí? Que nació, que vivió y que murió y que resucitó como judío. ¿Sí? Entonces, cuando se conoce al Yeshua, ¿verdad? Dentro del contexto hebreo, hay una verdadera ciudadanía israelí. O sea, el gentil viene a formar parte de Israel, ¿sí? Parte de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? Y entonces allí puede sustraer de la rica savia del olivo. Vamos entonces a retomar de nuevo, ¿verdad? El tema, y debemos saber que la fuente de la vida y la muerte, o sea, y el bien y el mal, ¿dónde está? O sea, ¿cuál es la fuente? Y esto lo aclara el mismo texto que leímos. Dice allí, amar a Adonai tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Ahí está claro. ¿Sí? O sea, esa es la fuente de vida. Él mismo se contesta ahí. ¿Sí? Entonces, si vamos nosotros otra vez al texto, el texto dice, pues te ordeno hoy amar a Adonai tu Dios. Pero antes dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, ¿dónde está la fuente de la vida y el bien? Y también la fuente de la muerte y el mal. Dice, pues te ordeno hoy amar a Adonai tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques, etcétera, etcétera. Y en el 19 dice, escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Entonces ya entendemos allí que la vida es andar en los mandamientos, en los estatutos, en los decretos que el Eterno ha establecido y que encontramos obviamente allí en el manual de convivencia llamado Ley o Torah. ¿Sí? Este conocimiento se adquiere es por la Torah, por la ley, que ha sido obviamente excluida de muchos seminarios teológicos. Muchos seminarios teológicos. O sea, se desprecia. O simplemente se dice, esto es aplicable, pero es a Israel. Esto no es aplicable para nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos cuando empieza a formarse la Keilah,
de creyentes judíos en Yeshua, acuérdense ustedes, se establece allí en el primer concilio obviamente, de aquellos creyentes judíos en Yeshua que encontramos en Hechos capítulo 15, ahí se establece en el verso 20, que no se les inquiete a los gentiles, sino en estas 4 cositas nomás. Y eso fue por orden del Ruach HaKodesh. Eso fue 4 iniciales mandamientos para irlos introduciendo los mandamientos que ellos deben guardar, ¿sí? Entonces, que abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de ahogado de sangre y de fornicación. Esos son los 4 mandamientos. Pero que esos 4 mandamientos, obviamente, los conectan más tarde a los 7 mandamientos noágicos y después a los 10 que es los Aseret Hadrivot, ¿sí? O sea, las proclamaciones, las 10 proclamaciones hechas en el monte Sinai. O sea que vean que eso es una progresión que hay 4, 7, 10, ¿sí? Y entonces el gentil tiene que ir haciendo conexión con los mandamientos, con la vida que está en los mandamientos, los estatutos, las leyes que hay en la Torah. Porque más adelante, si siguen leyendo ahí, Hechos 15, 19 en adelante, ahí dice, porque a Moshe tiene quien lo enseñe cada día de Shabbat. O sea que el gentil tenía que acudir a la sinagoga judía el día de Shabbat para entender a Moshe. ¿Moshe qué es? Torah. Moshe qué es? La ley. ¿Sí? Y de esa manera entonces enterarse, ¿verdad? Allí acerca de lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que es santo y lo que es profano, ¿sí? Lo que es bueno y lo que es malo, porque eso viene a través del conocimiento de ¿qué? De la Torah. Y es lo que en los seminarios, en las iglesias cristianas, etcétera, etcétera, lo que menos se estudia. No se estudia la Torah, se estudia es la parte del Nuevo Testamento y todo lo demás. ¿Sí? Esa parte de atrás se tiene como algo histórico o algo que tiene que ser aplicado pero únicamente para Israel. ¿Sí bien? Entonces, por eso hay una dicotomía espiritual. ¿Sí? Por eso, cuando una persona llega a mí y dice, yo quiero leer, aprender las escrituras, lo primero que le digo yo a esa persona es, muéstreme su Biblia. Y apenas me lo muestra, le digo yo, mire esta hoja dice Antiguo y Nuevo Testamento, está separando Antiguo y Nuevo Testamento. Lo primero que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Romper esa hoja, quite esa hoja, por favor, para que vaya quitando esa dicotomía espiritual de que hay algo antiguo y algo nuevo, que Yeshua vino a hacer algo nuevo, ¿verdad? Y entonces ya lo antiguo ya no cuenta, ¿sí? Y debemos entender que dentro del contexto hebreo de las Escrituras, el Mesías, una de las cosas, ¿verdad?, que debe hacer el Mesías es ratificar el pacto, los pactos, ratificar los pactos, las promesas hechas a nuestros patriarcas. No desvincularse, no crear, ¿verdad?, algo nuevo como una religión, ¿sí? Porque si eso se lo atribuimos al Mesías, que vino a hacer y a crear una nueva religión, entonces se descalifica como el Mesías. Te queda totalmente descalificado como Mesías. El Mesías es el Hijo del Eterno, ¿verdad? Por la resurrección, porque es el único de la resurrección, por eso se convierte en Hijo del Eterno, ¿sí? Entonces, vino el Hijo a ordenar algo diferente, o viene el Hijo a tener más autoridad que el Padre. No puede ser. El Hijo viene a hacer la voluntad del Padre, 100%. No puede venir a hacer aquí otra cosa diferente. No puede aquí crear una nueva religión, para nada. Si crea una nueva religión, descalifica como Mesías. Dentro del contexto hebreo, descalificaría como Mesías, porque él debe es seguir los pactos, la promesa, y él debe, y así lo dijo, yo he venido a cumplir la Torah, ¿sí? Yo he venido a cumplir la Torah. Entonces, por ese conocimiento de la ley o la Torah, que ha sido excluida, como les decía, de muchos seminarios teológicos cristianos, viene el conocimiento de lo que es luz, de lo que es tinieblas, de lo que es santo, de lo que es profano, de lo que es vida y lo que es muerte. ¿Sí? Porque
allí encontramos nosotros eh, mandamientos para toda nuestra forma de vida. ¿Sí? Allí encontramos mandamientos para toda nuestra forma de vida. Dice aquí Romanos 3:20, carta a los de Italia. Allí Rasta dice, porque por la obediencia legalista a la ley o a la Torah, ningún ser humano será justificado delante de la atención. Estoy leyendo en unas escrituras que ya han sido contextualizadas, ¿verdad?, a el entendimiento hebreo. Porque por la obediencia legalista de la ley o de la Torah, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque es por medio de la ley o Torah que el hombre recibe el conocimiento de la realidad de su pecaminosidad. Está ahí en Romanos 3:20. En la versión de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, ahí se habla de una forma diferente. Dice, porque por la obediencia de la ley ningún ser humano será justificado. O sea, qué barbaridad. O sea, cualquiera lee eso y dice, así ve, la ley condena, la ley es mala. ¿Sí? La ley juzga. ¿Ah? Y la ley, pues, eso ya nada que ver. No, una mala interpretación trae un mal entendimiento. ¿Sí? Cuando no se contextualiza las escrituras dentro de la parte hebrea, entonces se tiene un mal entendimiento de las mismas. Entonces, por eso dice allí, porque por la obediencia legalista de la ley, o sea, cuando se le añade a la ley, que eso fue lo que hicieron muchos, alajá y esto y lo otro, y cercos de protección, y entonces ya hicieron imposible cumplir los mandamientos, dice aquí, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la Torah, ¿verdad?, que es que el hombre recibe el conocimiento de la realidad de su pecaminosidad. O sea, el hombre por la Torah sabe qué es bueno y qué es malo, qué es santo y qué es profano, qué es vida y qué es muerte. Necesita saber eso. Y muchas veces, por eso en el cristianismo vemos nosotros gente que come de todo. Come cerdo, come pescado liso, come camarones, come ostras, come pulpo, come, o sea, infinidad de cosas. Come tortuga, huevos de iguana, ¿sí? Y come todo eso, ¿sí? Porque entonces interpreta mal las escrituras. Dícenos que el Señor hizo limpios todos los alimentos. Eso es un comentario del escritor, del traductor. Hay que tener cuidado. Un escritor, ¿verdad? Allí puso eso. Pero eso no salió de los labios de nuestro Santo Maestro. Jamás salió de los labios de nuestro Santo Maestro, de que hacía limpio todos los alimentos. Ahora, si allí hubiera añadido, haciendo limpio todos los alimentos señalados por la Torá, vaya y venga. Pero dice, haciendo limpio todos los alimentos, y lo dejó ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora ya se puede comer de todo. Que ya lo que está en la Torá, allí esos alimentos limpios y puros, ya eso no cuenta. Entonces ahora puede comer de todo, y por eso el cristiano come de todo y reza por los alimentos, pero no le da gracias al Eterno por ellos. Nosotros le damos gracias porque Él ha señalado una dieta y porque el alimento está conforme a esa dieta. Entonces por eso lo bendecimos a Él, no el alimento. El alimento no necesita ser bendecido, porque si Dios lo señaló es porque es bueno y apto para el ser humano. Entonces muchos pecan allí, ¿sí? Muchos cristianos dicen, no, es que ya el alimento podemos comer de todo, y interpretan mal la revelación que recibió Kefas o Pedro allá antes de ir a la casa de Cornelio, cuando vio ese lienzo que bajaba 3 veces y le dijo, mata y come, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Cuál fue la respuesta de él? No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora, si fuera cierto que allá, cuando vino el Mesías, antes de ser muerto y antes de resucitar, hubiera ordenado, o hubiera dicho que los alimentos todos estaban limpios, entonces Kefas, ¿por qué no obedeció? ¿Ah? ¿Sí ves? Años más tarde, ¿verdad? Kefas recibe esta revelación y dice, yo jamás he comido, ¿sí? Entonces, ¿sí ve que eso no salió de boca del maestro? Jamás salió de boca del maestro, sino eso fue algo que el traductor puso allí, ¿verdad? De su pluma. Entonces, allí podemos entender que las personas pecan, cometen errores, comen de todo,
¿sí? No saben que hay leyes que regulan nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, en la pareja. Hay leyes que regulan nuestra relación con el Eterno, ¿sí? De lo que es santo, de lo que es profano. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y la Torah nos aclara. La Torah nos aclara inclusive los malos o buenos sentimientos o motivaciones que nosotros tenemos. Todo eso nos aclara la Torah, porque en la Torah encontramos seres humanos con errores, con imperfecciones, que nos muestra, ¿verdad?, cómo puede ser el ser humano. Cosas que tenemos que ir corrigiéndonos, cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante considerar la Torah, para saber lo que es luz y tiniebla, bueno y malo, vida y muerte. Porque si no, entonces la persona va a ser engañada. Entonces, solo la ley o la Torah podemos saber qué es luz y oscuridad, qué es lo que es santo, qué es lo que es profano, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Qué es muerte y qué es vida. Y encontramos algo interesante. Sí, es muy cuestionable. Ahí dice, para lo primero, amar a Dios. Ahí dice, amar a Dios. Entonces, preguntémonos, ¿hasta qué punto yo amo al Eterno? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar? Porque cuando uno ama, uno sacrifica. ¿Sí? Uno no está ahí de cómodo, ¿no? Como suele decirse dentro de teologías cristianas, ¿no? Ya Él lo hizo todo, ya nosotros vamos de coche, ¿verdad? No tenemos que hacer nada, simplemente amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo y ya. O sea, resumen toda la ley y los profetas, resumen toda la Torah, ¿verdad? Y los profetas allí en eso, pero entonces no sabe qué regula eso. No sabe qué cosas hay que hacer para demostrar que verdaderamente amamos al prójimo. Y eso lo enseña la Torah, en detalle, enseña la Torah. Entonces, ¿hasta qué punto amamos al Eterno? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar, a sacrificar? ¿Hasta qué punto? ¿Ah? ¿Hasta qué punto eres capaz, verdad, de pagar el precio o perder por la verdad? ¿Hasta qué punto? Hay gentes que, por ejemplo, mandamientos, se le habla de mandamientos y todo eso, bueno, sí, cumple mandamientos, dietas alimentarias, fiestas, todo eso, pero se les toca, por ejemplo, el bolsillo y, no, eso sí no, esos mandamientos déjenlos ahí quietecitos. Pero dices que amas al Eterno, ¿sí? Hay que amar al prójimo. Y nada que ver con el pobre, con el necesitado, no das absolutamente nada, no das de acá, no das una terumá, no das nada para el pobre. O sea, ¿hasta dónde estamos nosotros verdaderamente amando al Eterno? Tenemos que decirle constantemente. Esta madrugada yo le decía al Eterno, por favor, yo necesito estar en ese primer amor contigo siempre, siempre. O sea, yo quiero amarte más. Sí, no es porque me estoy ufanando, no, porque yo creo que eso debe ser de todos nosotros, los hijos. ¿Sí? De Akadosh Baruj Hu, decirle, enséñanos a amarte más. O sea, no estoy satisfecho con el amor que te tengo. Yo quiero tener pasión, pues, pasión por ti, pasión por las almas, pasión por todo lo que tú eres y representas para mí. O sea, tenemos que eso tiene que ir en aumento, eso no puede quedar allí. Tenemos que recordar el primer amor y mantener, ¿verdad? Esos deseos, esa pasión. O sea, tenemos que cultivar eso hasta el fin, ¿sí? Que no vaya a suceder lo que a una de las que hiló de los libros de revelaciones se le dice, por cuanto has dejado tu primer amor. Ojo con eso. Entonces vendrán estos juicios. Has dejado tu primer amor. Y en el primer amor, ¿qué no hacíamos? Eso sacrificamos, hacíamos, eso madrugamos, velábamos, ayunábamos, etcétera, y eso. ¿Y ahora qué? Y dábamos, nos desprendíamos fácilmente de cosas, inclusive hasta valiosas y todo. ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¿Ahora qué? Y ahora que conocemos la verdad, mejor la verdad, ahora que tenemos que ser mejores todavía, o sea, mejores todavía, ¿sí? Mejores todavía, ¿sí? Se daban primicias, se daban macer, terumá, lo que sea, y ahora, ¿qué estás haciendo?
¿Sí? Entonces, hasta qué punto estamos amando al Eterno verdaderamente? ¿Hasta qué punto podemos renunciar? ¿Hasta qué punto podemos perder, inclusive? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos? A nosotros los judíos se nos demanda, antes de transgredir ciertas cosas, hasta morir. ¿Sí? Si nos empujan y nos obligan a la idolatría, nos matan primero. Si nos empujan, ¿verdad?, a tener intimidad con una goy, con una mujer, ¿verdad?, que no es nada temerosa del Eterno, y ni sabe Torah, ni Misbón, ni nada de estas cosas, morir. Y así muchas cosas. Tenemos que tener ese espenque para uno morir por la causa y morir por el Eterno, porque hay que amarlo por encima de todo. Amarlo por encima de todo. Sacar el tiempo para todo, las fiestas, para el estudio, ¿sí? Sacar tiempo. No quedarnos en la comodidad, sino, vea, cuando llegó ese juicio del Eterno por David Hamele haber hecho el censo, tanto que porfió con su general del ejército, Joab, ¿verdad?, de que quería hacer un censo, y Joab a convencerlo de que no, que eso era pecado, y sin embargo lo hizo. Entonces vinieron juicios contra Israel. Y entonces, obviamente, él pidió caer más bien en manos de Hashem, porque él tenía mucha misericordia, pero no en manos de los enemigos ni nada de estas cosas. Entonces, cuando empezó a caer el juicio de Hashem, ¿recuerdan ustedes que él llegó a la era de Araúna Jebuseo, creo era? Sí, era Araúna, y él llegó allí y estaba muriendo la gente y muriendo. Entonces, el ángel de la muerte, ¿verdad?, ya se estaba acercando más y estaba matando a todos. Y allí David Hamele le dice, ¿verdad?, allí Araúna le dice: por favor, deme a mí unos animales rápido aquí, hagamos un altar y leña para detener esto. Y entonces, ¿qué le dice él? Pues te lo regalo todo, tranquilo, los animales, la leña, todo, haz lo que tengas que hacer. Y entonces, ¿qué le contestó David? David le dijo: nada ofreceré a Hashem que no me cueste. ¿Cuánto cuesta? Yo te lo voy a pagar. Yo no voy a ofrecerle aquí, usted me lo puede regalar todo, pero no. Yo pago por esto. ¿Hasta qué punto podemos nosotros llegar, ¿verdad?, a sacrificarnos por Hashem? ¿Hasta qué punto? Entonces, vea, eso es lo primero, lo que dice allí. Que amen, que lo amemos. La vida, cuando él dice escoge la vida, significa escoge amarme. Escoge amar por encima de todo, tus hijos, por encima de tu esposo, tu esposa, por encima de lo que más quiera en este mundo. O me amas, no hay otra. Eso es tremendo allí. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos? ¿Sí? A tener un corazón, inclusive hasta enseñable. ¿Hasta qué punto? Dejarnos enseñar. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? La Torah son instrucciones para la vida, para una vida mejor. Y eso es lo que nos dice allí Yehoshua, ¿sí?, o Josué 1:8. Eso es una fórmula de éxito que yo se la doy a todos, y como que algunos no la cogen, como que no la entienden, o se hacen los de la vista gorda. ¿Sí? Entonces les digo: vea, ahí está escrito, ahí está la fórmula del éxito, de todos, de cualquier persona. Y digo allí, vea, dice aquí: este Sefer de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Cuides de hacer, ¿sí?, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahí está clarito. ¿Sí ve? Ahí está claro. Pero entonces algunos ven ahí, como eso está ya en el Antiguo Testamento, así, como que no. Pero hay que estudiar Torá. Y hay que cuidar de hacer todo lo que está escrito, o eso ya pasó de moda, o eso ya no es para nosotros, o eso es para todo el mundo, eso es para todo el mundo, todo el mundo. Eso no solamente es para los judíos, es para todo el mundo. Para los gentiles que quieran progresar y salir de las ligas menores y subir a las ligas mayores, bueno, empiecen a estudiar Torah. Empiecen a estudiar Torah, yo eso sí se lo digo. Sí, que ya hemos salido muchos de las ligas menores, entonces empiecen en las ligas mayores. ¿Sí? Entonces hay que estudiar Torah. ¿Sí?
Y algo que aquí es algo sorprendente, pero pues muy hermoso, llega una persona rica, rica, ¿sí? Pudiente, donde Yeshua, ¿ah? Y le dice allí a Yeshua, ¿verdad? Que cómo o qué podía hacer para heredar la vida eterna. Este hombre pudiente, rico, llega donde Yeshua y le dice, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y vea lo que le contesta Yeshua. Yeshua le dice a él, ¿los mandamientos sabes? ¿Los mandamientos sabes? O sea, no saberlos únicamente, cumplirlos. ¿Sabes los mandamientos? ¿Sí? Y entonces, vamos a ver el texto Lucas 18, o Gilel 18, del 19 al 20. Lucas 18, del 19 al 20. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, el eterno. ¿Tú sabes los mandamientos? Vea, o sea, aquí le está dando la respuesta. ¿Sabe los mandamientos? Y entonces aquí le dice, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso tiene una legislación, cada mandamiento tiene una legislación, cómo hacer, de qué manera hacer. Todo eso tiene su ética, todo eso tiene sus leyes, su alajá, ¿sí? Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ah, ok. Y entonces el maestro le da en el punto central de todo. Le dice, cuando Yeshua oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Vean ustedes, ¿dónde tenía su amor? ¿Y qué fue lo que vimos allá? ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice, amarás al eterno tu Dios y cumplirás sus mandamientos. Gente que puede cumplir los mandamientos, pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor al eterno? ¿Dónde está el amor por la verdad? ¿Dónde está el amor por, inclusive, perder aún las cosas materiales por seguirlo a él? Este hombre rico se perdió de hacer el negocio de su vida, el negocio de su vida. Se perdió de hacer el negocio de su vida y la mayor inversión que pudo haber hecho. Ustedes saben que el que da al pobre presta al eterno. Y el bien que ha hecho, se lo vuelve a pagar. O sea, ¿sí ve? O sea, hubiera hecho lo que dijo Yeshua. Bueno, está bien, yo voy a vender todo, se lo doy a los pobres, listo. Porque Yeshua asegura más adelante, en el mismo texto, allí en Lucas 19, 29 al 30, vea lo que él asegura. Dice, porque ahí los discípulos le dijeron, los talmidines de Yeshua le dijeron, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, sí, y te hemos seguido. ¿Qué pues entonces tendremos? Y entonces viene el maestro le dice, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del Malhut HaElohim, del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Ah? Qué hermoso, ¿no? Se perdió de hacer el negocio de su vida. Pero entonces dos cositas. Le dijo aquí, los mandamientos sabes, o sea, tienes que aplicar los mandamientos para llegar a tener vida eterna. No es solamente aprenderlos, sino aplicarlos. Y aquí, claro, el hombre seguramente los conocía y todo eso, pero ¿dónde estaba el amor al eterno? Por eso Yeshua dijo, muy difícilmente entrará un rico en el Malhut HaElohim, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su amor está ¿en dónde? En la riqueza. No está en el eterno. ¿Sí? Entonces ahí está claro. ¿Sí? Estaba fallando en ese primer y principal mandamiento. ¿Dónde estaba su corazón? Porque donde esté su corazón, porque donde está su corazón está la vida. ¿Sí? Entonces él tenía su corazón puesto en ¿dónde? La riqueza, pero no en el eterno.
Entonces aquí el Eterno dice, escoge la vida, escoge la vida. ¿Qué es entonces escoger la vida? Lo dejo entonces con ese interrogante para que lo pueda masticar, lo pueda resolver. ¿Qué es entonces escoger la vida? Aquí el Eterno aconseja, dice, escoge la vida para que te vaya bien, para que seas de larga vida, etcétera, para que seas bendecido. Escoge la vida, escoge la vida. Mis amados, los dejo allí con eso, que el Eterno los bendiga y que el Eterno nos ayude siempre a coger el camino de la vida, ¿sí? Son dos caminos, ¿sí? La muerte y la vida. Escoge la vida. Entonces ya les expliqué qué es la vida y cómo entendemos nosotros lo que es bueno, lo que es malo, lo que es santo, lo que es profano, lo que es vida y lo que es muerte. Tenemos que escoger entonces el camino de la Torá, de las mitzvot, ¿sí? Para obviamente heredar la vida eterna. Que el Eterno les bendiga. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima.